Radio Ancón, Panamá. La Mañana Ancón, política, economía, finanzas, internacional, nacional, cultura, espectáculo, cine, turismo, tecnología, las nuevas plataformas, además de la opinión de la gente y los especialistas de cada tema. La Mañana Ancón, aquí en Radio Ancón. 10:04 de la mañana, aquí en La Mañana Ancón por Radio Ancón. Camilo, ¿tú te acuerdas que esta mañana dije que iba a llover? Bueno, no dije que iba a llover, pero dije que va a estar muy nublado. Exacto. Muy nublado. Bueno, mire, ya. Está, ya llovió. Llovió una lluvia de verano, no fue que cayó una bestialidad de aguacero. Bajareque ahí, más o menos, que como que, pues, limpió un poco la calle, para que no se diga, ya que no hay quien la limpie. Algunas parroquiales antes, el rey Felipe VI de España tiene COVID. Dice que está bien, que tiene unos síntomas, de un dolor de cabeza brutal, pero para que sepan. Y lo otro es que se despejó la calle 50. Así que ya saben, pueden usar la calle 50 normalmente. No sé qué pasaba esta mañana, pero debe ser que había otra calle cerrada, pero no identificamos cuál fue finalmente aquí en Radio Ancón. Oiga, en unos minutos vamos a conversar, en unos cuantos segundos vamos a conversar con una escritora panameña que a la postre es presidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil y también presidente de la Fundación Providencia. Ella es la doctora Irene de Delgado y vamos a hablar nada más y nada menos de Carlos Francisco Chan Marín, que este 26 de febrero va a cumplir 100 años de su natalicio. Falleció el 5 de diciembre del año 2012 y nació el 25 de febrero del año 1922 en Santiago de Veraguas. Pero yo no soy experto en el tema y aquí en Radio Ancón estamos acostumbrados a buscar a las personas que saben de los temas. Y una persona que sabe de este tema es la doctora Irene Delgado, que ya está con nosotros. ¿Cómo está? Bueno, buenos días, Guillermo. Qué gusto. Y definitivamente no lo digo por mí, sino por las personas que lleva siempre a Radio Ancón. Definitivamente son especialistas en cada tema. Yo te felicito, Guillermo. Y mira, te lo digo porque yo no me pierdo muchos de estos programas tuyos y te hablo del último que tuviste antes de el de tecnología, que yo no soy para nada tecnológica, pero la claridad y siempre al día del el señor Newman, y asimismo todos los demás, pues el otro programa Sin Comentes también es una maravilla, así que realmente estás sentando cátedra en la radio, Guillermo, te felicito. Aquí nos dice el señor Rubén y Alba Anderson que la emisora panameña más escuchada en Canadá, dice. Definitivamente, entonces el noticiero francés que tienes, yo que soy egresada de Francia y ahora en esta pandemia no he podido ir, pues yo me traslado con esos noticieros, ¿no? Así es que muchas gracias, Guillermo, por la labor que estás haciendo. Oiga, la idea no es criticar, pero este año se cumple el centenario del nacimiento de uno de los grandes en Panamá, que fue folclorista, pintor, músico, periodista, activista, escritor de poesías, hizo ensayos y además que es su fuerte, en este caso, usted tiene mucho fuerte, pero es su fuerte en el caso de la academia que usted preside de literatura infantil panameña, que es Carlos Francisco Chan Marín. Creo que hubo un acto más o menos ahí en Teatro Nacional, pero en Panamá se habla muy poco. Yo conozco gente que siempre pregunta, ¿y quién es Chan Marín? Para eso entonces nosotros la hemos invitado a usted para que nos ayude. Hay mucha gente escuchando en todo el país y creo que es de justicia que podamos conversar un rato largo de quién es este prohombre de las letras panameñas. Sí, muchísimas gracias, Guillermo. Como tú lo has dicho, tú lo has resumido muy atinadamente. Chan Marín es un ícono, es un símbolo del arte, la cultura, la literatura. Yo lo definiría como un hombre orquesta en el campo de las artes y la cultura. De este año sí se cumpliría Chan Marín 100 años. Como tú dices, a veces en Panamá a las nuevas generaciones no reconocen mucho estos grandes hombres y grandes obras que nos antecedieron, y esto es sumamente importante. Y la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil nos hemos dado a la tarea de rescatar, porque la literatura
sobre todo la infantil, ¿no? No nació ayer, ni nació siquiera en este siglo, ni siquiera en el siglo pasado, nace desde muy temprano. Entonces, Chanmarín, para nosotros en la Academia de Literatura Infantil y Juvenil, independientemente de lo que representen las otras artes que él practicó, es definitivamente un referente. Cuando hace 4 años me solicitaron conjuntamente con la profesora Estela Perigó de Malgrat, que ya llegará el momento también de hacerle un homenaje a ella, que hizo muchísimo por la cultura, conjuntamente con su hermana Tilcia Perigó, pues nosotros estuvimos a cargo de darle presencia a Panamá en un diccionario, primero un diccionario de ilustradores de toda Iberoamérica, y nosotros tuvimos a nuestro cargo la selección por Panamá. Segundo, un diccionario de autores de literatura infantil, también hicimos la propuesta. Y el último fue hitos de la literatura infantil y juvenil en Iberoamérica. En ese momento, el nombre que saltó, te hago esta referencia para que veas la importancia y lo múltiple y diverso que fue Carlos Francisco Chanmarín y por qué realmente merece él este homenaje que se va a llevar a cabo a través del año, porque este es el año de su centenario. Pensamos, bueno, hitos de la literatura infantil panameña, un poco difícil excluir, incluir, sabes, cuando a uno le plantean este tipo de cosas y hay tantas personas de mucho valor en el campo, ¿no? Entonces, ¿qué decidimos hacer? Hacer una selección por género, ¿no? Porque de igual manera que hay géneros literarios en la literatura en general, también lo hay en la literatura infantil. Entonces dijimos, bueno, ¿quién por la novela? ¿Quién por la poesía? ¿Quién por el teatro? Y te voy a decir que el nombre de Chanmarín saltaba, excepto por el teatro, saltó en poesía, nos vino a la mente, bueno, Chanmarín, saltó en novela, en cuento, finalmente hicimos la selección y ubicamos a Chanmarín como representante del género novela y cuento, ¿no? Y bueno, y en los otros géneros, en poesía, por ejemplo, otra autora, que es que también depende qué entendemos por hito, y el concepto de hito, Chanmarín lo cumplía a la perfección, porque ¿qué es un hito? Un hito es una persona cuya obra tiene un valor intrínseco. Un hito también es una persona que es conocida, que su obra se ha leído, que ha cubierto varios campos, la temática, todo, y finalmente Chanmarín clasificaba en estos 3 géneros, ¿no? Así es que, bueno, volviendo al homenaje, sí, ayer asistimos al homenaje, que es el primero del año, ¿no? Porque él nació el 26 de febrero, así es que, y cumpliría 100 años, como te digo. Fue un homenaje, yo diría, muy familiar, muy de amigos, muy auténtico, muy simpático. Imagínate que se cantó el feliz cumpleaños panameño. Tú sabes que Chanmarín, y entonces lo entonamos en coro, escribió unos versos para reemplazar, porque Chanmarín siempre fue muy nacionalista. Entonces, le molestaba, como en parte me molesta a mí, pero uno ya se ha acostumbrado a que cada vez que uno canta feliz cumpleaños, happy birthday, ¿no? En inglés. Entonces él dice, bueno, tiene que haber un feliz cumpleaños panameño, y ahí lo hizo. Entonces eso se entonó ayer, independientemente de los poemas que se recitaron, hubo la participación de la poesía infantil, de la poesía juvenil, el folclore, evidentemente, porque Chanmarín fue un folclorista, fue un pintor, un excelente pintor. Hay que ver las obras de Chanmarín. Él ilustró muchas de sus obras, hizo cuadros de diferentes formatos y en diferentes técnicas. Así que Guillermo realmente fue un hombre que yo me pregunto, él nació en el 1922. Yo me pregunto cómo pudo él cubrir tanto.
Y mira, que en una de las entrevistas que se le hizo, y eso me llamó la atención y yo todavía me he quedado reflexionando, ¿no? Un escritor, un poeta, él dice, se hace. Un poeta, un escritor no nace, un escritor se hace. Bueno, ahí yo no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Eso depende. En el caso de él son las dos cosas. Nació, pero no quiere decir que nació genéticamente, que él vino predestinado a escribir, no, pero nació en un hogar. Entonces ahí sí yo quisiera explicar esto, ¿no? Todo inicia en el comienzo. ¿Y cuál fue el comienzo de Carlos Francisco Chammarín? Primero, nace en un pequeño poblado rural de la provincia de Veraguas llamado Los Leones, rodeado de naturaleza, un niño de campo en esa época, que ya no es el campo de ahora, de esa época, con árboles, animales, pájaros. Así que el niño del campo de esa época se relacionó, se nutrió en total libertad, que era posible en esos tiempos. Ahora nuestros niños del campo y de la ciudad están totalmente restringidos por todos los peligros que hay. Esos niños eran libres. Entonces yo sostengo que esa libertad, ese contacto con la naturaleza, le permite a los niños desarrollar la inteligencia a través de la fantasía, de la imaginación. Y definitivamente ese inicio de Carlos Francisco Chammarín fue sumamente importante. Yo me imagino que desde esa época él ya estaba aprendiendo a pintar, porque vea los colores de la naturaleza, y más tarde, con una instrucción académica, que él estudió pintura en Chile, él pudo desarrollar, pero estaba ese inicio que se absorbe en los primeros años de la infancia. Eso es innegable y lo dice cualquier psicólogo. ¿Qué otra cosa favoreció a Chammarín? Que si él se refiere a esto como que un artista nace, entonces sí estoy de acuerdo. Él nació en un hogar, imagínate tú, de un padre que tocaba la música nuestra y de una cantalante, es decir, todavía al momento en que Chammarín nació, esa mujer estaba cantando folclore. Entonces tú se imaginas, ese niño nace en esto. Chammarín escribe unas décimas preciosas en su forma y en su contenido, pero es que él nació escuchando a su madre. Eso le iba a decir, doctora Sí. Irene. Cuando usted revisa los grandes músicos europeos, los grandes compositores europeos, casi todos tienen una misma, hay una seña igual. Uno Claro. de los padres tenía algún talento musical y lo cultivaba, o los dos. Así es, y también había el tiempo para que el niño absorbiera, ya te digo, es que son esos elementos. El niño estaba en un círculo rural, los padres, él tenía el tiempo de escuchar, de ver la naturaleza y de escuchar a su madre, a su padre, así que definitivamente eso fue un inicio privilegiado para Chammarín, ¿no? Y después efectivamente él desarrolló esto de una manera más académica, ¿no? Y hay el otro aspecto también, es que Chammarín fue también un hijo de su tiempo, ¿no? De su época. En la época en que Chammarín, después que sale de escuela primaria, va a la secundaria, se traslada a la capital, él está viviendo un entorno muy nacionalista en Panamá, ¿no? Eran las épocas de los tratados, la participación de los norteamericanos, entonces eso también lo marcó muchísimo. Y en su obra, eso diríamos es uno de los temas fundamentales, su sentido nacionalista y de pertenencia, de identidad a lo panameño, y su sensibilidad social hacia el campesinado.
hacia el hombre del campo y hacia los menos privilegiados, por ejemplo, en el caso de los indígenas, ¿no? Él se identificó mucho con estos grupos y, por supuesto, eso lo llevó al marco político, ¿no? Jean Marín perteneció y hasta el final al Partido del Pueblo, fue leal a sus ideales y pues sufrió carcelazos, etcétera, por las situaciones políticas de la época en los años 50 y luego en el 68 cuando el golpe, y todo esto lo define a él como escritor. Otra cosa que lo define es su educación formal. Él entra a la Normal de Santiago, donde se formaron excelentes humanistas, ¿no? Y Carlos Francisco Chamarrín revela que tuvo excelentes profesores. Ayer en una entrevista justamente que pasaron en la gala, allí él habla cuando ellos, él y los compañeros, mira tú las diversiones de los muchachos de la época, ¿no? Cómo ha cambiado todo. Iban a la biblioteca, buscaban un libro de García Lorca, el romancero gitano, y bueno, ellos inventaban su romancero siguiendo la métrica, ¿no? Con su propia imaginación. Estamos hablando de muchachos de secundaria, ¿no? Entonces tú te imaginas en ese ambiente tan culto, de tanta motivación hacia las letras, y por supuesto de un hombre que supo aprovechar y ya que tenía la semilla, ¿no?, del escritor dentro de sí. Así que él habló, por ejemplo, leíamos a Nacho Valdés, Ignacio Valdés, que seguramente fue una gran inspiración, porque en la época los escritores, el tema fundamental del cuento panameño y también del infantil en la primera mitad del siglo XX es lo vernacular. Los panameños sentían, los escritores, la necesidad de imponer, de hablar de su país, para realmente establecer y dejar en claro que nuestra identidad panameña existía, que el campo existía, porque a raíz somos un país de tránsito, ¿no? Entonces en esa época todo era Panamá y Colón, que el canal, que la ruta transísmica, pero ya Panamá existía más allá, y entonces eso fue un aspecto muy importante de la obra de Jean Marín y de otros escritores, ¿no? Por ejemplo, Ignacio Valdés también, cuando María Olimpia, la Alondra Chiricana, también escribe estos poemas sobre su terruño, ¿no? Entonces eran los escritores que él leía y se nutría de todo eso. Así que vemos un panorama que encuadra a Jean Marín con todos los elementos necesarios para que él destacara como escritor y como artista, ¿no? Sí. También él ejerció, y estaba leyendo en su hoja de vida, que fue maestro rural. Exactamente, eso, muy importante que lo traigas a colación, porque bueno, aquí estoy como escritora y presidente de la Academia de Literatura Infantil, donde tenemos excelentes escritores, que hay una gran producción actualmente, y da la casualidad, o no es casualidad, eso es, nace de esa manera, que la mayor parte de nuestros escritores, sobre todo a principios del siglo XX, son maestros y maestras, porque en ese tiempo, y así nacen los primeros antologías que se usan en las escuelas cuando nos independizamos. Esas antologías eran necesarias porque cómo enseñar a leer a los niños. Entonces muchos autores recabaron lecturas apropiadas en esa época. Entonces los estilos han cambiado, ¿no? Pero claro, en esa época. Y al principio fueron autores de todo el mundo, internacionales. Luego nos fuimos afinando hacia autores iberoamericanos. Tenemos José Martí, digamos, que es uno de los padres de la literatura infantil en América Latina, el cubano José Martí. Gabriela Mistral, por ejemplo, ¿no? Todos esos eran incluidos a principios del siglo en Panamá, y luego se incluyeron, por supuesto, a nuestros autores. Entonces viene el compendio que hizo María Olimpia de Ovaldía, Miró y muchos otros, ¿no? Pero para decirte que
todo el siglo XX está marcado por la participación en la literatura infantil de escritores que son maestros, por el interés de que los niños leyeran buenas obras y como una manera de utilizar la literatura como instrumento didáctico. Ahora, eso de instrumento didáctico se conjuga actualmente con el elemento de la oralidad. ¿Qué es la oralidad? Aquellas tradiciones que nos vienen de nuestros ancestros, leyendas, mitos, cuentos, que nunca se escribieron, pero que los estamos recabando, y muchos autores lo han hecho, los han reescrito, reinterpretado. Pero en la literatura infantil se considera que la oralidad, esos cuentos, leyendas que nos contaban los abuelos en aquellas épocas que pasan de boca en boca, esos están en el origen de la literatura infantil, no solo panameña, sino del mundo. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los cuentos de los hermanos Grimm? Cuentos tan conocidos del otro, Blancanieves, La Cenicienta, todos esos cuentos vienen de la literatura oral, que pasan de boca en boca, de país en país, y se van transformando, ¿no? Y en Panamá también tenemos nuestros cuentos de la literatura oral. Por ejemplo, imagínate La Cucarachita Mandinga. Eso es literatura oral que ha sido reescrita, y hay varias versiones en diferentes partes de Iberoamérica que tienen un origen africano, etcétera, ¿no? Entonces, Jean Marín aquí también capta de la oralidad, que es el folclore, ¿no? Muchos elementos que lo lleva a una sofisticación literaria, porque hay que decir que él tiene una formación académica y su uso del lenguaje es sumamente delicado, ¿no? Pero doctora, para los que nos están escuchando, estamos conversando sí. con la doctora Irene Delgado, presidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil. Pero él también, además de tener una prosa elevada, para decirlo de alguna manera, también era llano. Llegué a leer un par de columnas que él escribía, que se llamaban Las cartas de Tiatula, que escribió en Crítica, sí, por muchos años. Sí. Que lamentablemente, aparentemente muchas, la mayoría están ya digitalizadas gracias a la Biblioteca Nacional, pero parece que hay algunas que se han perdido, y no sé si hay una recopilación al respecto, pero al final eran cartas para el lector de un periódico de circulación nacional. Claro. Cuando tú dices, y él mismo lo dice en una entrevista, la literatura en general, y sobre todo la literatura para niños, tiene que ser sencilla, no complicada, no elaborada, eso es, pero en la sencillez justamente está la elegancia y el poder llegar a los lectores de una manera exquisita, y que no quiere decir complicada, sino sencilla. Pero Jean Marín maneja un amplio vocabulario y en la métrica excelente, ¿no? Así es que sí, definitivamente dice, no tiene que ser complicada, tiene que ser sencilla. ¿Pero qué quiere decir sencilla? Apropiada, limpia, una prosa limpia, y la utilización de figuras literarias, por ejemplo, como las metáforas, las analogías, que realmente sean capaces de inspirar, de transportar al lector porque cuando un escritor como él se basa en la realidad, porque él parte de una realidad social, de una realidad vivida por él, pero esa realidad no va directo de esa manera, va transformada, poetizada, y es justamente ese elemento del que los buenos escritores son capaces, el que va a hacer estremecer a un lector. Porque decir la realidad escuetamente
bueno, tú lo oyes en las noticias, en los periódicos, pero ¿qué es lo que te llega? Es justamente la transformación poética. Y realmente eso es el valor de la literatura. Y la hace diferente de cualquier otra, porque nosotros podemos decir, bueno, literatura es todo, pues. Sí. Literatura informativa, eso también es letras, ¿no? Se refiere a letras. Pero es la capacidad de llegar a ese lector, de que el lector no te olvide, de recordarte de esa metáfora y apropiarte de ella y llevarla a tu vida personal. Eso es lo que es un buen escritor. Y Jean-Marie logra esto, ¿no? Sí. Yo a veces me da miedo decir que he hecho artículos de periódicos porque cuando uno los compara con verdaderos articulistas, la verdad es que uno se queda, bueno, me falta mucho. Pero ajá, y tú ves que hay humor, pero un humor fino. Un humor sarcástico, irónico, nunca vulgar. Claro, lo que le iba a comentar también es que aparte de que es un arte eso de mezclar el humor y el sarcasmo y que no sea ni hiriente ni excluyente, que eso es muy difícil. Claro. Lo fácil es lo chabacano, ¿no? Ahí va y te insulto y se acabó. Exacto. Lo difícil es poner esa idea en pocas palabras. Y se lo digo que después de más de casi 400 columnas que he escrito, cuando alguien me dice, oye, yo quiero escribir un artículo, yo, bueno, agarra, pon una idea y escríbela. Trata de que no sean más de 4 páginas. Cuando tengas las 4 páginas te ayudo a ver cómo vas redactando, porque es muy difícil realmente poner una idea en pocas palabras, hacerlo simple y que además sea entretenido. Claro, eso Jean-Marie era el maestro en eso. Era un maestro en eso, definitivamente. Mira, él ganó su primer premio literario, el Ricardo Miró, con un poemario. Mira, él era muy joven, creo que lo ganó en el 40 y pico, si nació en el 22 no tenía ni 30 años. Ese poemario se llama Punto de Llanto, ¿no? En ese poemario, igual que en otro poemario de los primeros de él, de entre los años 40 y 50, que se llaman Poemas Corporales, en esos 2 poemarios ya vemos al Jean-Marie que va a seguir siendo. Entonces, esa es una de las cosas que me agrada de Jean-Marie y que no he podido encontrar en muchos escritores, ¿no? Que es capaz, que tú lo ves evolucionar, tú lo ves incursionar en diferentes técnicas, en diferentes géneros, en diferentes artes, pero su punto central nunca varía, pero es capaz de establecer variaciones múltiples sin cambiar sus ideas centrales. ¿Estés o no de acuerdo con él? ¿No? Por ejemplo, su línea política, que hay que respetar, aunque no se comparta, él como escritor y como humanista, él se centra en los principios fundamentales de su pensamiento. Y esos principios fundamentales quizás los compartimos muchos, aunque no seamos de la línea política. Así es que ese, por ejemplo, la naturaleza va a seguir presente de principio a fin. Entonces, la sugestión, por ejemplo, mira, aquí hay un poema escrito en el 48. Aquí él escribe en Punto de Llanto. Qué manera tan linda. Este es un escritor que es a la vez pintor. Entonces, él es capaz de resumir, de crear una picardía en su descripción. Él describe aquí un charco de agua. Entonces uno comienza a imaginar ese charco de agua en una calle, emposado en la hierba. Entonces uno comienza por imaginarlo. Entonces él se lo voy a leer porque es cortito. Por favor. La lluvia dejó un charco de agua, como un anteojo, en la mitad de la plaza, charco de agua. En el piso están las nubes, por abajo pasa el cielo, y en el cielo está la torre de cemento.
Las casas son acordeones, los carros pasan y pringan. Y cuando, mira esta parte, ¿no? Y él está imaginando todo lo que se puede ver en un charco como si fuera un espejo, ¿no? Y el final tiene mucha picardía. Y cuando pasan las niñas, nube, cielo, torre, casas de acordeones tiemblan cuando van ya muy arriba de las piernas de las niñas. Es decir, que las niñas pasan, claro, y el charco refleja sus piernas, ¿no? Igual que ha reflejado el cielo, las torres, las casas, etcétera. Esto es como un ejemplo de lo que es capaz de crear un poeta, claro, con una imagen, como si la estuviera pintando. Entonces tú te la imaginas, no puedes dejar de imaginarla, imaginarla en tu mente, y él, como un buen pintor, sabe describirla. Entonces lo que tú decías, ese poder de la sugestión, en pocas palabras ya tú te estás imaginando todo el contexto, ¿no? Y eso es su forma de escribir. Eso en cuanto a poesía. Tiene poemas infantiles súper conocidos, La muñeca de Tusa, por ejemplo, eso es uno de los más populares. A mí particularmente me gustan mucho las tonadas y los cuentos de la cigarra. Ahí encuentro muchísimo humor, ¿no? Hay pues la tonada de la luna, él fue el autor del Tío Caimán, ¿te acuerdas, claro, de esa canción, la, claro, tonada? Claro. De Tío Caimán, menea la colita, Tío Caimán, eso, él es el autor, igual que de muchísimas décimas. Ayer, por ejemplo, recitaron y cantaron pues al ritmo de los instrumentos típicos nuestros, Voy a sembrar un maíz, ¿no? Esa es una décima muy conocida, patriótica, Voy a sembrar un maíz en la zona del canal, ¿no? Él hace de Victoriano Lorenzo un héroe, lo rescata, ¿no?, del olvido, y crea, sea realidad o ficción, crea un héroe muy poderoso literariamente, ¿no? También escribe una tonada a Felipillo y a Bayano, por ejemplo, ¿no? Y las tonadas escritas para los niños son una belleza, ¿no? Realmente se prestan para la dramatización, para la utilización escolar y todo esto, sí. La verdad es que todo esto me llama mucho la atención, pero un tema de que fue muy controversial fue su filiación política, pero yo no quería centrarme en cómo llegó allá, sino el contexto, porque muchas veces se hace evaluación de las personas sin entender el contexto. Yo estaba viendo un video, sí, de hecho producido en Estados Unidos, sobre Panamá, y cómo al principio de la década de los 60 la revolución cubana permeó en la sociedad panameña, sobre todo en la intelectualidad, claro, y en la Universidad de Panamá. Yo no lo viví, pero esto está bastante bien, está muy bien recogido, tanto en documentales como en algunos escritos y periódicos de la época. O sea que no estamos hablando de algo descabellado, de un bolcheviquismo exacerbado, sino estamos hablando de un contexto social que era propio de la intelectualidad y la literatura panameña de entonces. Bueno, sí, así es, Guillermo, y da la casualidad que en Panamá definitivamente los inicios de Jean Marín comienzan en grupos estudiantiles en Veraguas. Ahí se inicia en esa, influido, como tú lo dices, por la Revolución Cubana, inspirados como la Revolución Cubana inspiró a muchos grupos estudiantiles. ¿Cómo terminó la Revolución Cubana? Bueno, eso es objeto de discusión política, pero ¿cómo comenzó? Realmente tenían los motivos para ser inspiradores, ¿no? Y en ese tiempo las juventudes se inspiraban muchísimo. La juventud de esa época era muy diferente a la de ahora, ¿no? Se creaban ciertos ideales y se mantenían fieles a sus ideales. Por eso tú ves todos estos grupos que se formaron en la Universidad de Panamá. La mayor parte tenía esa dirección, ¿no?, de socialista, digamos, ¿no? Y eso fue Jean Marín, y como yo te digo antes, él se mantuvo fiel a sus ideales, él y sus ideales, lo que él escribió, lo que él pensó, lo que él ejecutó,
independientemente de que muchos de esos héroes, que fueron héroes en el momento, por las desviaciones políticas y el contexto internacional, cayeron en otras cosas y decepcionaron a muchos, pues. Pero los ideales están allí. Y los ideales son válidos en cualquier contexto, en cualquier época, en este caso, y eso le da un carácter de universalidad a la obra de Chanmarín, independientemente, como te digo, de la afiliación política, ¿no? Y en el fondo, mira, yo admiro las personas que se mantienen firmes, ¿no?, a un ideal, porque nada hay perfecto, y menos en la política, pero si tú tienes ideales, tú tienes la obligación, en mi opinión, la obligación ética de mantenerte y llevar tus ideales y tratar de transformar y de mantenerlos en el grupo social, político, cultural en el que te encuentres. Así que ese valor yo se lo reconozco a Chanmarín. En la figura literaria y como hombre de Chanmarín, en los últimos años se ha intentado rescatar. Está la Fundación Chanmarín, que pues usted pues está muy cercana a ellos. Y bueno, este acto que se hizo ayer por parte del Ministerio de Cultura, ¿cómo anda la situación en cuanto a rescatar a estos? Porque es un rescate prácticamente que hay que hacer de grandes figuras literarias de la cultura panameña. ¿Hay que hacer más? ¿Estamos en el camino correcto? Muchísimo, muchísimo. Hay que reconocer que la Fundación Chanmarín, dirigida y creada por sus hijos, que bueno, en ese contexto familiar Chanmarín también hizo una gran labor, porque se trata de una familia, de unos hijos, de unos nietos, todos unidos en torno a la figura de su abuelo, y manteniendo esos principios. Eso es muy importante, ¿no? La figura familiar, su esposa estuvo siempre a su lado, Eneida, así es que todo esto le agrega aún más valor, ¿no?, a su figura, aunque no es directamente literatura, pero sí lo es, porque ¿quiénes son los que han promovido este reconocimiento, esta trascendencia que ha tenido la figura de Carlos Francisco Chanmarín? Es su familia, ellos crearon esta fundación, y al crear la fundación han estimulado, contagiado a otros, como yo pertenezco a ese comité de celebración del centenario de Chanmarín, y también ha motivado al Ministerio de Cultura, que ha respondido muy favorablemente, organizando este reconocimiento y también facilitando ciertas reediciones de libros que estaban ya fuera de circulación. Así es que esto, como dices tú, Guillermo, es el comienzo de otros rescates que tenemos que hacer, otros rescates que hay que hacer de otras figuras también muy valiosas. Así es que, bueno, Chanmarín tuvo también el privilegio, ¿no?, de tener un grupo familiar que también ayudó muchísimo a esto, ¿no? Pero eso es lo que se necesita, una pequeña chispa para seguir. Por ejemplo, en la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, nosotros hemos publicado un libro que se llama Literatura Infantil en Panamá. ¿Qué busca este libro? Rescatar la memoria. Porque la literatura infantil, los festivales de literatura infantil no se iniciaron ahora, ni hace 2 o 3 años. Los festivales existen desde los años 70, Guillermo, y nadie lo dice, ni nadie lo reconoce, pero yo sentí la obligación, porque yo llegué de Europa después de esa época, y tuve también la suerte de conocer a la creadora de la Asociación Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, la doctora Joaquina Pereira de Padilla, otra figura de mucha importancia en la literatura infantil que no ha sido lo suficientemente reconocida ni rescatada. Esa es una de las figuras que tenemos en la lista de rescate. Están las hermanas Perigó. Entonces, ese grupo de personas ya fallecidas establecieron los festivales de literatura infantil y juvenil. Se afiliaron a la Asociación Internacional de Literatura Infantil bajo sus propios costos. Eso fue en los años 70 y 80. Así es que eso lo recoge este libro, que es una recopilación de toda la historia de la literatura infantil en Panamá, escrito por mí y por
la profesora Telsi Sánchez, que es la vicepresidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil. Aquí está recogido, porque no es justo olvidar a los mentores. Nadie inventa nada, ya no hay nada por inventar. Todos hemos tenido un mentor. Entonces, guardar silencio sobre esas personas, no divulgar su obra, yo creo que no es correcto. Así es que esa es una de las labores de la academia. Este libro fue lanzado el año pasado en la Asamblea Nacional, en un evento de... Exacto, ¿te acuerdas? Claro. Exacto. El año pasado se lanzó este libro, ¿no? Facilitado su edición por la Asamblea Nacional, y este realmente es un libro que es la memoria, ¿no? Que hasta ahora eso no se había escrito, ¿no? Y de aquí en adelante estamos en la obligación de ir reconociendo y agregando a todos los nuevos autores, porque la literatura infantil está inspirando a muchos autores, pero los autores tienen que saber y conocer a estos escritores que nos antecedieron y que realmente son unos maestros de la prosa y del verso. Realmente tenemos muchísimo que aprender de ellos, ¿no? En Panamá hay muchas cosas que rescatar. Durante muchísimos años la revista Lotería se convirtió en un faro cultural, pero después como que perdió el norte, quizás en la época de la dictadura, y como que nunca más lo volvió, nunca más regresó al cauce correcto. Bueno, mire, yo creo que este momento con el centenario de Jean Marín puede ser un inicio de retomar esa línea de la revista Lotería, porque está próximo a salir. Esto es parte de lo que se tiene proyectado para las celebraciones de Jean Marín, un número totalmente dedicado a Jean Marín. Por cierto, hay un artículo mío allí en el aspecto de la literatura infantil, y de otros autores especialistas que han tratado, escritos artículos sobre los otros aspectos de Jean Marín, así que va a ser un volumen bien interesante. Pero de ahí en adelante, yo pienso sí que, mira, se puede hacer un esfuerzo y volver a lo que era antes, aunque últimamente yo he leído números de la revista Lotería, siempre traen artículos muy interesantes. Lo que pasa, Guillermo, es que ahora como todo es digital, entonces yo antes recibía por correo mis revistas Lotería, yo tengo montones, pero ahora ya me imagino será todo digitalizado. Bueno, pero esa es otra forma de leer, ¿no? O de recibir la información, pero sí, pienso que hay que hacer ese esfuerzo, y realmente Lotería en el 2010 por allá, y 4 años consecutivos, editaron un número especial de literatura infantil, que nosotros participamos en esos números, recopilaciones antológicas de diferentes autores, ya más modernos, más contemporáneos. Eso eran otros números que cómo buscaban los maestros de escuela. Así es que eso también es otro número que se puede editar actualmente, ¿no? Así mismo sí. Es. Oiga, para ir finalizando, porque ya se nos está yendo el tiempo y ha pasado rápido. Oye, tú dijiste que 45 minutos, que iba a ser largo, pero mira, se nos pasó rapidito. Se nos pasó rápido, ya le digo, que el tiempo aquí es breve. Oiga, usted era presidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil. Todo parece indicar que este año sí habrá feria del libro presencial. ¿Qué actividades tiene la academia en las próximas semanas y meses? Bueno, mira, la academia está ya calentando motores. Estamos preparando varios proyectos. Casualmente mañana vamos a develar un muro en la Escuela Federico Escobar, y seguiremos con ese proyecto de muros con personajes de literatura infantil panameña, porque esa es otra cosa, Guillermo, tenemos que hacer valer nuestra literatura infantil, los superhéroes de nuestros autores infantiles, que los hay, así que olvidar un poquito de Walt Disney, que son obras maravillosas, pero también nosotros tenemos obras de valor que los niños deben conocer y que reflejan más lo que somos nosotros, nuestra identidad panameña, ¿no? Eso es uno de los proyectos que estamos llevando a cabo. Todos los años la academia publica una antología. Este año estamos proyectando una antología muy interesante basada en lo nuestro, en el folclore. Paralelo a esto estamos preparando una obra de audiolibro donde sobre todo yo lo estoy llevando a cabo en el sector de Panamá Este,
donde rescatemos leyendas y tradiciones que son muy poco conocidas, porque las tradiciones de las provincias centrales se han dado mucho más a conocer, pero sectores como Shepo, Chimán, tienen unas tradiciones orales que se van a perder si no las rescatamos, ¿no? Así que ese es otro de los proyectos. Y efectivamente nuestros autores todos están listos con nuevas publicaciones para la feria, que yo sí creo que va a ser presencial, si Dios quiere. Bueno, y ¿sabe qué más temprano? Pues se me olvidó, vamos a estar también en el Festival de la Primavera China este fin de semana. Ahí va a estar la academia con su mesa de libros y una de nuestras socias, Bertalicia Chen, que es china panameña, va a ser reconocida como un personaje de la colonia china que ha aportado, ¿no?, a Panamá. Así es que todos esos estamos llenos de actividades y de reconocimientos, ¿no? Bueno, y eso preparando para el regreso a clases de los niños, ¿no? Estamos listos para eso, sí. Sí, vamos a ver, ojalá todo salga bien. Oiga, le agradezco mucho el tiempo, que ha sido bastante. Valió la pena la espera, que hace rato que no conversábamos. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a seguir conversando porque quedan muchos temas en el tintero. Hay muchos temas y la verdad, pero lo mejor es desmenuzarlos, para no hablarlos de a poquito, que a veces claro, pero siempre es importante resaltar a nuestros héroes, porque al final, con lo que usted dijo, yo me quedo con eso, nuestros héroes literarios y nuestros héroes culturales, porque uno siempre mira hacia afuera y dice, bueno, pero Picasso y no, nosotros hemos tenido nuestra gente. Lo que pasa es que por diferentes razones no se ha hecho la justicia a semejantes patriotas que hemos tenido. Así es. Y que este es un buen momento, con tanta forma de comunicación, de poder resaltar a esta persona, sobre todo ahora que hay Ministerio de Cultura y que hay un montón de plataformas desde el gobierno y desde la empresa privada para resaltarlos. Claro que sí, eso de acuerdo, Guillermo, y te agradezco tu tiempo y bueno, que me haya facilitado la oportunidad de hablar de Carlos Francisco Chammarín y de los planes de la Academia Panameña de Literatura Infantil. Oiga, le agradezco mucho y por favor pase un excelente día. Gracias, Guillermo, hasta luego a los oyentes, gracias. Hasta luego. Era la doctora Irene Delgado, ella es presidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil y presidenta de la Fundación La Providencia, escritora panameña.